Yo siempre busco revelar el carácter y la esencia de las cosas. Detrás de todas esas condiciones sociales, creencias, está el ser humano. Entonces creo mucho como en el acto de percibir, porque la percepción es la que está creando el universo. Tu mirada es la que está creando las cosas. Un amigo me dijo, ¿por qué no te dedicas a la fotografía? Me compré una Canon F1 y empecé a tomar fotos. Tomaba fotos de todo lo que veía. La primera foto que tomé fue de un niño que se llama Niño con Aro. Jamás me imaginé que iba a ser fotógrafa, porque era muy extraño ver a una mujer fotógrafa. Siempre te ponían pruebas. ¿Usted es capaz de hacer esto? A ver, demuéstrelo. Y un día iba a cubrir un té en un club. Iba con un fotógrafo que iba a cubrir unas manifestaciones y él empezó a quejarse de que le iban a dañar la cámara. Entonces yo le dije, ¿por qué no cambiamos papeles? Tú te vas a cubrir el té y yo me voy a tomar fotos de la manifestación. Y al día siguiente salió la primera foto mía de un policía pegándole a un estudiante y ahí arrancó mi carrera. En esa época fue como abrir una brecha, pero tú no te dabas cuenta. Y siempre todos los trabajos los hacía por encargo, pero yo siempre tenía una cámara para mí, porque a veces en muchos trabajos te tocaba entregar los negativos completos. Y entonces yo siempre tomaba fotos para mí, yo siempre trabajé para mí. Pues veo que tengo muchísimos personajes anónimos y también unos muy importantes y que puedo mostrar una Colombia muy diversa, muy compleja. Y en ese sentido este es un país de muchos contrastes y también muy interesante, ¿no? Siempre está la imagen que tenemos de nosotros mismos, pero precisamente el retrato es sondear en esa profundidad, de esa personalidad y de ese carácter y buscar más allá y encontrar algo como que en ese momento se revela y esa persona esencialmente está ahí en ese retrato. Es obvio que tomar fotos con análogo es mucho más laborioso, pero lo sigo haciendo. Toda mi vida he tenido mi cuarto oscuro, controlo todo. Entonces tener ese conocimiento, y es lo que le digo a mis estudiantes, es un tesoro. Y yo no lo dejaría por nada del mundo. Yo no creo que uno enseñe nada. Uno enseña es una visión. Entonces tú puedes enseñar es una actitud ante las cosas. Que la fotografía no es un medio para volverse uno famoso. Que la fotografía es un oficio al que se le puede entregar la vida. Que si te vuelves famoso o no te vuelves famoso, eso es lo de menos. No estás en la vida para colmar las expectativas de nadie. Tienes que ser tú mismo siempre. Poder ver en mis fotos todo el proceso de cambio, esa complicidad con la aventura humana, tal vez es lo más lindo de la fotografía.